¿Cómo les va? Me imagino que viernes me habrán extrañado. Les pido disculpas por mi ausencia, pero saben que yo no suelo ausentarme si no es por razones de fuerza mayor. Em, por eso pretendo reemplazar la clase por dos videos. ¿Sí? Uno de mecanismos formales de protección, que algo habíamos hablado en las dos comisiones el día que trabajamos el- la, la clase de derechos personalísimos y eh, el tema de parentesco. Así podemos empezar mañana con el tema de matrimonio. Eh, Día frío, paro, no sé si algunos de ustedes ya están trabajando, por lo que ven yo sí. Eh, em, Así que bueno, es raro dar una clase frente a una cámara y no darla frente a un público. Yo creo que el aula es irreemplazable, pero bueno, estas nuevas formas de incorporar tecnología a la docencia, o sea, no van con mis eh, principios docentes. Pero bueno, habíamos visto que eh, la protección de todos los atributos de la persona, ¿sí? Así como de todos los derechos y actos personalísimos, así como todos los derechos contemplados en tratados, leyes y en el bloque de constitucionalidad federal, que lo vieron en la clase de Fuentes, ¿sí? Debían ser garantizados. Y la forma de garantizarlos tendría que ver con mecanismos especiales para protegerlos. Cuando hablamos de mecanismos formales de protección, hablamos de mecanismos que el sistema jurídico otorga a los administrados, o sea, a nosotros, a los efectos de poder protegernos, protegernos de la violación, ¿sí? Atentado contra nuestros derechos personalísimos. Lo que yo explicaba, así sucintamente, era que estos mecanismos no habían nacido como hoy existen en el artículo 43 de la Constitución Nacional, sino que en varios casos habían nacido por cuestiones jurisprudenciales, es decir, la jurisprudencia fue empujando para que el legislador lo convierta en ley, y así después en la reforma constituyente del 94, en la reforma constitucional, ¿sí? Se establece la incorporación en el artículo 43, donde se explican para qué sirven los mecanismos, aunque sigue vigente la regulación legal en cuanto a las cuestiones procesales, ¿sí? Estos mecanismos, ¿sí? Tienen la característica que eh, arranca diciendo el artículo 43. Si ustedes leen el artículo 43 van a ver plasmadas las tres garantías, que son el amparo, el habeas corpus y el habeas data. ¿Sí? O mejor dicho, como están enumeradas, el amparo, el habeas data y el habeas corpus. Pero la mala redacción que tiene hace parecer que las características son propias y nada más del amparo y no son comunes a las tres. En realidad las tres tienen las mismas características. ¿Sí? Lo interesante y que tienen que saber es que cada garantía, ¿sí? Tiene, o mecanismo formal, tiene un ámbito exclusivo de derechos para proteger. Es decir, no cualquier garantía va a ser usada para proteger un ámbito jurídico en particular, sino hay derechos que están regulados, ¿sí? Y protegidos por una determinada garantía, que es la mejor forma de protegerlos por cómo esa garantía está regulada, ¿sí? Y no puede otra ocupar tal rol. Por eso decimos que las garantías son exclusivas y excluyentes.
exclusivas porque protegen un ámbito determinado de los derechos y excluyentes porque una no puede ser utilizada en lugar de la otra. Es decir, lo que llamamos el juicio de idoneidad. Se usa la garantía que mejor proteja el derecho que está en juego. Es decir, si cada una tiene un ámbito determinado de derechos a proteger, es porque de alguna manera garantizan la mejor forma de proteger esos derechos. ¿Sí? Si bien es cierto que no es una garantía en sí misma, ¿sí? Lo que sí tenemos como defensa es la declaración de inconstitucionalidad, que en realidad es complementaria a las garantías. ¿Sí? ¿En qué sentido complementarias? Porque se puede pedir en forma, digamos, eh, digamos en forma individual, o se puede pedir en forma anexa a una garantía o bien a una demanda, ¿sí? Que sea una forma de tutelar determinado derecho ajeno a las garantías. ¿Sí? En un despido, cuando se tutela los derechos del trabajador, que yo no entro por garantías, entro por una demanda común y corriente, ¿sí? Se puede plantear la inconstitucionalidad. ¿Qué es plantear la inconstitucionalidad? Es plantear que determinado acto, ley, tratado, sentencia, conculca, va en contra del bloque de constitucionalidad federal. Digamos, en su espíritu, va en contra del bloque de constitucionalidad federal. Es decir, es repugnante al texto de la Constitución. ¿Por qué? Porque violenta, ¿sí?, derechos que establece la Constitución. Obviamente la declaración de inconstitucionalidad es parte de un proceso, solo puede ser dictada por el juez y lo que hace es declarar que aquella norma que se declara inconstitucionalidad no existe para el caso concreto. Lo que no quiere decir que desaparezca del sistema jurídico, sino que al caso concreto no se la tiene en cuenta para tomar una decisión definitiva. Como le comentaba, digamos, surge el fallo que es el Ortondo, que ustedes tienen para leer, ¿sí?, que es sobre la expropiación de terrenos, ¿sí?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de, ¿sí?, una suerte de ley emitida por el Consejo Deliberante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y lo que uno tiene que entender es que la declaración de inconstitucionalidad, ¿sí?, priva de efectos a la norma, ¿sí?, en el caso concreto, que no quiere decir que en otro caso esa norma no sea aplicable. Como le dije, puede ser, ¿sí?, individual o puede ser, ¿sí?, o puede estar incluida en o bien una garantía o bien en una demanda, ¿sí?, porque en realidad uno siempre puede cuestionar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Correcto. Y ahora sí, entrando en el juego de las garantías, ¿sí?, uno puede entender que existen características comunes que las unifican, ¿sí?, que son las que plantea el artículo 43. El artículo 43 empieza diciendo toda persona puede, y cuando habla de toda persona puede, ¿sí?, quiere decir que cualquier persona humana, en algunas garantías, o bien persona jurídica, ¿sí?, una sociedad, puede presentar las garantías, ¿sí? Es decir, no se requiere ningún tipo de categoría especial de personas para presentar la garantía, o de prerrogativa especial para presentar la garantía, ¿sí? Es decir, y tampoco tiene que ser ciudadanos argentinos, puede ser meramente habitantes, transeúntes dentro de la ciudad, perdón, dentro de la República Argentina, conforme lo que dice la Constitución Nacional, ¿sí? Es decir, toda persona, ¿sí?, abarca todos los supuestos posibles de sujetos que estén, ¿sí?, en la República Argentina, ¿sí? Pueden poner
esta acción, la acción es la garantía, ¿sí? Y esta acción tiene la característica de expedita, ¿sí? Que sea expedita la garantía tiene que ver con que no tenga, ¿sí?, requisitos formales que la vuelvan lenta procesalmente hablando. Pero no lenta en cuanto a rapidez, porque la rapidez va a ser otra característica, sino que lo que se plantea es la necesidad de que haya una reducción de las formalidades propias de todo proceso en pos del mejoramiento, ¿sí?, de la protección de ese derecho. Es decir, se le reducen las formalidades, ¿sí?, a los efectos de que no estorben, ¿sí?, la protección de esa garantía, perdón, de ese derecho. Y la rapidez tiene que ver con que los plazos se recortan, ¿sí?, a los efectos de darle una protección más rápida a esa garantía, porque estamos hablando de un derecho vulnerado, ¿sí?, o bien un derecho que se está por vulnerar, es decir, hay una amenaza concreta e inminente a una garantía, perdón, a un derecho. Y después habla de la idoneidad, siempre que no exista otro medio judicial más idónea, ¿sí? Y tiene que ver con, ¿sí?, esto que les comentaba, tiene que ser la garantía el mejor medio de protección, ¿sí?, de ese derecho que está en juego. Yo no puedo por un despido presentar un amparo, porque la forma de protegerlo es mediante el proceso ordinario laboral, donde se escuchan los testigos y demás, y se prueba que existió un vínculo laboral. Ahora, si una obra social se niega a otorgarle a un sujeto, ¿sí?, determinada medicación, y ese sujeto corre riesgo de su vida, sí, el amparo va a ser el mejor mecanismo. ¿Por qué? Porque es el mecanismo rápido, concreto y demás, en el caso de vulneración de derechos como el de la salud o como el de la vida, ¿sí? Toda garantía antes de ser tratada pasa lo que llamamos el juicio de idoneidad, es decir, la inexistencia de un método que no sea más idóneo en la protección de ese derecho que está siendo vulnerado. Estas son las características comunes. Ahora, si uno lee el artículo 43, ¿sí?, el amparo es la garantía más abarcativa. El habeas data tiene un ámbito mayor ¿sí?, de protección. Y por último, el habeas corpus es el ámbito más reducido de protección. Por eso es importante, digamos, yo lo llamo un embudo, ¿sí?, o una pirámide invertida, porque a medida que vamos descendiendo, menor es el ámbito de protección de derechos. A los efectos pedagógicos, vamos a empezar por el habeas corpus, que es el más sencillo, para luego ir ascendiendo a los que tienen mayor grado de protección. El habeas corpus, sí, es una de las garantías más viejas. Como les comenté, viene del derecho romano, ¿sí?, que fue tomado por el europeo y fue traído al derecho latinoamericano porque utilizamos el derecho continental europeo, ¿sí? La idea, o sea, o los límites, o mejor dicho, la tutela jurídica de los derechos son dos. Uno es la libertad ambulatoria, garantizado por el artículo 14, ¿sí?, es decir, la libertad de movimiento. Y otro es la protección de las condiciones de detención, ¿sí? Es decir, tutela que no se me prive de la libertad ambulatoria de manera ilegal, ¿sí?, y que las condiciones de detención sean legales. Es decir, cuando el Estado legalmente me priva de la libertad ambulatoria, ¿sí?, ese proceso de detención sea legal y no se torne ilegal por
afectar derechos que no sean específicamente el único que el Estado tiene autorizado para restringir, que es la libertad ambulatoria. Ahora, cuando hablamos de la protección legal, o digamos, la protección de la detención, a la detención legal, ¿sí? O mejor dicho, proteger mi libertad ambulatoria de la privación ilegal por parte del Estado, lo que tenemos que distinguir es cuando el Estado está legalmente autorizado a privarme de la libertad. Porque el habeas corpus, y esto es importante que lo tengan claro y concreto, como garantía solo es contra el Estado. Es decir, si una persona le priva de la libertad ambulatoria a otra persona, procederá a la denuncia penal por privación ilegal de la libertad, que es un delito del Código Penal. Ahora, cuando el Estado es quien restringe indebidamente la libertad ambulatoria sin justificación, ahí procede el habeas corpus. Es una garantía que solo se entabla contra el Estado. La pregunta subsiguiente es cuándo el Estado tiene autorizaciones. Y hay 3 autorizaciones claras donde el Estado puede privarme la libertad ambulatoria. ¿Sí? Que de alguna manera hay de un nivel de mayor autorización o de plena autorización y de menor autorización. Pero lo que tienen que quedarse en claro es que las autorizaciones son limitadas, es decir, van, ¿sí?, a ser claras y concretas, y el límite temporal que tiene el Estado está fijado por ley. Toda privación legal de la libertad por parte del Estado siempre es legal. No puede ser ilegal. Tiene que estar establecida por la ley. Una es la sentencia firme, es decir, cuando una persona comete un delito y es condenada por tal, ¿sí?, y se le impone una pena privativa de la libertad, se hace un cómputo de esa pena, ejemplo, 5 años de prisión, ¿sí? A veces se toma el periodo que estuvo anticipadamente en prisión, que llamamos prisión preventiva, que es un supuesto específico también de privación, ¿sí? Y se establece el día en el cual cesa la privación legal de la libertad. Una hora después de ese momento, ya la privación se vuelve ilegal. Porque los tiempos que tiene el Estado son específicamente marcados por la ley. Si se pasa un minuto, ese minuto es ilegal. Y sería procedente del habeas corpus. Acá tenemos la máxima autorización, cuando un sujeto comete un delito, ¿sí?, y es condenado por tal al cumplimiento de una pena privativa de la libertad. El segundo supuesto, quizá menos justificado, pero justificado al fin, es la privación de la libertad, ¿sí?, con fines preventivos, o bien llamado prisión, o llamado prisión preventiva. Esto es cuando arranca un proceso contra un sujeto por la posible comisión, ¿sí?, de un delito, ¿sí?, el juez puede entender, ¿sí?, conforme lo establece el Código Procesal Penal de la Nación y también los códigos provinciales, que resulta más conveniente que la persona que está siendo investigada, que aún es inocente, a diferencia que en el supuesto anterior, que es culpable y por ende digamos, no existe justificación para que no cumpla la condena. En este caso no sabemos si efectivamente va a cumplir la condena, pero sí lo que podemos, o lo que el juez tiene en la cabeza, es que quizá si queda en libertad, corremos el riesgo de que o bien, ¿sí?, se fugue y por ende se frustre el proceso, ¿sí?, porque por más que lo condene, ¿sí?, nunca va a cumplir condena, o bien pueda entorpecer el curso de la investigación, ya sea, ¿sí?, apretando testigos, haciendo desaparecer pruebas y demás cuestiones. Con lo cual hace una ponderación entre el costo y beneficio de que este
inocente, porque todavía no hubo un juicio de culpabilidad, ¿sí? En lugar de estar en libertad durante el proceso que se tramite en su contra, ¿sí? En costo-beneficio, prefiere privarle preventivamente de la libertad. El plazo máximo de la privación de la libertad en forma preventiva son 2 años. Prorrogable por 1 año más en caso de que sea muy complejo, ¿sí? El proceso y que el juez lo funde de manera muy concreta, ¿sí? Ahora bien, pasados los 3 años en total, si el proceso no se terminó, automáticamente se le levanta la prisión preventiva y vuelve a la libertad. Porque es imputable a la justicia, es decir, si la justicia no logra avanzar, es un problema de la justicia. Sí es importante que tengan en cuenta que, ¿sí?, ese periodo que el sujeto estuvo privado de la libertad se computa en caso de que se recaiga condena, ¿sí?, sobre el sujeto, es decir, que en definitiva lo hayan responsable de lo que había del delito que se lo investigaba. Es decir, él va ya a empezar con 3 años adentro, ¿sí?, de una condena de 5, por ejemplo. ¿Correcto? Y por último, ¿sí?, digamos, la detención legal más chiquita es la detención con fines identificatorios. La detención con fines identificatorios, lejos de lo que pasa en la realidad, y acá hay que hacer, digamos, una suerte de separación entre lo real y lo no real, ¿sí?, cuya regulación, ¿sí?, es, digamos, épica, es la siguiente. Se supone que la policía tiene una facultad adicional que, digamos, una facultad que es la prevención, ¿sí?, de los delitos. La única forma que tiene la policía de prevenir delitos es tener lo que se llama el olfato policial, es decir, saber que quizá determinada circunstancia presume la posible comisión de un delito. Y la forma que tiene de poder identificar a futuro a aquella persona que lo pudo haber cometido es detenerlo preventivamente con fines identificatorios. Pero esa prevención con fines identificatorios, esto es, llevarlo a la comisaría para poder identificarlo, presume que yo no puedo identificarlo porque no tiene documentación. Supuesto 1, ¿sí? Uno de ustedes va caminando por la calle, ¿sí?, Montes de Oca, a la noche. Buenas noches, señor. Documentos. No lo tengo. ¿Qué estaba haciendo? Caminando. La policía no puede decirle, ok, acompáñeme que lo tengo que identificar. Porque no había ningún tipo de posible comisión de un delito. Estaba caminando nada más. ¿Correcto? A lo sumo le preguntará cómo se llama, dónde vive, pero no mucho más. Porque no tiene por qué ser conducido a la comisaría para poder identificarlo, porque no hay justificación de la posible comisión de un delito. Ahora, supongamos que, ¿sí?, digamos, en calle oscura se escucha, digamos, se escucha un vidrio que se rompe, un auto, ¿sí?, que suena una alarma, alguien que corre, la policía va tras él, ¿sí?, lo encuentra, ¿sí?, le pregunta, señor, documentos, no lo tengo. Y la circunstancia permitiría presumir de que podría haber cometido un delito. En ese caso sí se lo traslada a la comisaría a los efectos de, ¿sí?, poder identificarlo. ¿Sí? La identificación es mediante la exhibición de la documentación respaldatoria de la identidad, como es el documento. No hay otro medio de identificatorio más que el documento nacional de identidad. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto es el tiempo que tiene digamos, la policía? Más allá que cuando el sujeto ingresa a la comisaría, automáticamente se le dé injerencia a un juez, ¿sí?, respecto de la averiguación de identidad para proteger los derechos del detenido, ¿sí?, por fines identificatorios, 10 horas.
En esas 10 horas, la policía tiene que investigar la identidad del sujeto. Obviamente se le da la posibilidad al sujeto de que llame a algún familiar y diga, mira, tráeme los documentos, así me identifico. Porque no hay una causa armada penalmente por un delito, sino que lo que hay meramente es, ¿sí? Eh, eh, una sospecha de la posible comisión, pero no hay un indicio fehaciente de que ese sujeto haya cometido. Lo que sí necesitamos es saber que si a futuro podemos saber quién pudo haber cometido el delito, esa persona estuvo ahí. Entonces, en ese caso, ¿sí? Son 10 horas. Si a las 10 horas y un minuto el Estado no pudo comprobar, se lo libera, seguirá la causa con fines identificatorios, pero el sujeto no puede estar más detenido. ¿Sí? Fuera de estas tres causales, cualquier detención es ilegal. ¿Sí? Y se haría procedente un habeas corpus. ¿Sí? Y sería procedente un habeas corpus, ¿sí? Eh, un habeas corpus. Ahora, ¿cuántos tipos de habeas corpus hay? Acá viene la vieja discusión con mi colega. ¿Sí? Nosotros tenemos 5 tipos de habeas corpus. ¿Sí? Algunos que están regulados legalmente, otros que están regulados constitucionalmente y otros que tienen regulación jurisprudencial que fueron tomados por la ley y algunos que todavía no fueron tomados por la ley, pero sin embargo, ¿sí? El día de mañana pueden ser tomados por la ley porque son jurisprudenciales y pueden ser incluidos en el texto constitucional. El primero es el tradicional o de desaparición forzada de personas, ¿sí? Propio de los gobiernos de facto. ¿Sí? Es una persona, ¿sí? Existe una sospecha cierta que el Estado, ¿sí? Privó ilegalmente de libertad, o sea, fuera de estas autorizaciones, ¿sí? Y que no hay una causa, lo tiene privado de libertad y no se sabe dónde está. El ejemplo típico es, bueno, hoy por ejemplo hay una marcha, ¿sí? Supongamos que el Estado va y reprime, ¿sí? Detiene a gente en forma indeterminada, ¿sí? Y no se sabe por qué está detenida ni dónde está detenida, ¿sí? Ahí sería procedente un habeas corpus, porque presumimos que el Estado es quien tiene a la persona detenida, pero no sabemos dónde está, por qué está, cuáles son sus condiciones de salud, ¿sí? Entonces, el habeas corpus hace que el juez que entienda le intime al Estado para que diga dónde está, por qué está, y en caso de que no existe justificación, lo libere. ¿Sí? Después tenemos, yo sigo lo que dice el libro, el habeas corpus preventivo, que nace del fallo Cafasi, que ustedes tienen para leer, que se da cuando existe una sospecha fehaciente de que mi libertad ambulatoria está puesta en peligro porque el Estado está tras mi libertad ambulatoria. Es decir, el Estado está desplegando el andamiaje de buscarme, ¿sí? Eh, y privarme de mi libertad ambulatoria. El fallo Cafasi habla de que Cafasi, ¿sí? Se le aparecen en la casa 2 personas que se identifican como miembros de la fuerza de seguridad e interrogan a los vecinos sobre las actividades. Digamos, fuera del caso concreto existe fehacientemente, digamos, una sospecha clara de que el Estado, por alguna razón, tiene intención de privarme de la libertad fuera de las justificaciones. O sea, yo no cometí un delito, y por ende no procedería la detención, ¿sí? Por sentencia o por prisión preventiva, ni tengo problemas con la identificación. Pero el Estado tiene alguna intención por militancia política, por lo que fuera, de sacarme del medio por un tiempo. Eso sería la
detención preventiva. El habeas corpus, el juez lo que entiende es decir, este sujeto está siendo amenazado en su libertad ambulatoria, con lo cual voy a prevenir, ¿sí?, que el sujeto sea afectado en su libertad ambulatoria, ¿sí? Después tenemos el habeas corpus correctivo, que figura en el artículo 43 y tiene referencia al artículo 18, ¿sí?, que establece, digamos, la máxima es la que establece el artículo 18, es que las cárceles deben ser sanas y limpias, ¿sí?, no para la tortura, sino para, digamos, no para la tortura o el castigo, sino para cumplir el objetivo que establece la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, de reinsertar al sujeto en la sociedad. Esto parece muy utópico, pero es la finalidad. Y el habeas corpus correctivo no tiene que ver con una detención de tipo ilegal. Es una detención legal por prisión preventiva o por sentencia firme, donde el sujeto está legalmente privado de la libertad, ¿sí?, pero el Estado tiene un margen de derechos a restringir por la privación legal de la libertad. Fuera de ese margen de derechos, ¿sí?, esa detención que es legal se vuelve ilegal, ¿sí? El Estado introduce una condición fáctica, es decir, modifica algo de la detención que hace que se amenacen o se vulneren otros derechos que no puede tocar, ¿sí? Entonces, lo que intenta el correctivo es corregir esa situación que volvió ilegal una detención legal. El ejemplo que suelo dar, y siempre doy, y siempre aparece en los exámenes y demás, es, supongamos que una persona es insulino dependiente, tiene diabetes y necesita diariamente la dosis de insulina, ¿sí? Está en Ezeiza, es un complejo que tiene, ¿sí?, enfermería, y todos los días recibe la dosis de insulina y vive perfecto. Por decisión del Servicio Penitenciario Federal, por su comportamiento, lo deciden trasladar digamos, el complejo Las Lomitas, ¿sí?, que es un complejo de semilibertad, donde los detenidos andan por el pueblo, barren y demás. Pero ¿qué pasa? No hay enfermería y por ende no llega la medicación. Sin insulina se va a morir, con lo cual se pone, o sea, una detención que es legal se vuelve ilegal. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo la vida del sujeto, su derecho a la salud. Entonces, lo que apunta el habeas corpus correctivo es a corregir esa situación, ¿sí?, que pone en riesgo la vida del sujeto, retrotrayendo, ¿sí?, la situación a la legalidad. O bien que las lomitas de alguna manera le hagan llegar la insulina para poder vivir, o bien que lo lleven a una cárcel que tenga, ya sea esa u otra, ¿sí?, la posibilidad de acceso a la droga para poder seguir viviendo. De esta manera corrige una situación que la volvió ilegal, ¿sí?, al legalizar esa detención que por su naturaleza lo era originariamente. Después tenemos el habeas corpus restringido, ¿sí?, que este caso también es un caso jurisprudencial que surge del caso Solari de Irigoyen, ¿sí? Fuera de la historia que ustedes van a ver, que a él le dan el derecho a opción cuando lo detienen de irse del país y demás, y si volviera a la Argentina automáticamente quedaba detenido, se produce cuando hay un hostigamiento cierto y concreto a la libertad ambulatoria, ¿sí? Es decir, a diferencia del preventivo, que hay una sospecha cierta, en el restringido hay una certeza concreta de que si yo, ¿sí?, digamos, de que mi libertad va a ser privada si yo, ¿sí?, cometo determinado acto. En el caso Solari y Irigoyen era, si él volvía a la Argentina, automáticamente quedaba detenido, ¿sí? Digamos, hay una certeza de que la comisión de un acto de mi parte vuelve, digamos, genera que mi libertad automáticamente, ¿sí?, se vea privada
¿sí? Y que no esté dentro de las causas que justifican al Estado esa privación de la libertad. Y después tenemos el habeas corpus correctivo colectivo, o, sí, colectivo correctivo, ¿sí? En el cual nace a partir de un fallo que fue el fallo Berbisky. El fallo Berbisky, lo que, digamos, Berbisky como director del Centro de Estudios Legales y Sociales, analizando la situación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde hay un nivel de superpoblación, digamos, terrible, donde no había, no solo había detenidos en complejos penitenciarios, sino también en comisarías, donde no se respetaban criterios de género, de edad, de salud, ¿sí? Presenta un habeas corpus no en beneficio de un detenido, sino en beneficio de todos los detenidos de la provincia de Buenos Aires. Es decir, todos los detenidos de la provincia de Buenos Aires estaban en condiciones, ¿sí?, de ilegalidad por la, digamos, el tipo de detención legal que por las condiciones de detención volvían absolutamente ilegal esa detención, ¿sí?, por el estado paupérrimo, ¿sí?, en el que se encontraban detenidos. Obviamente, cuando lo plantea en Provincia de Buenos Aires, en primera instancia se lo tiran por la cabeza porque dijeron que no había, no existía el habeas corpus colectivo o correctivo, sino que era individual. En Cámara sucede lo mismo, digamos, asciende, llega a la Corte, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación admite, ¿sí?, el habeas corpus colectivo correctivo, entendiendo que si hay un amparo colectivo, como vamos a ver, en beneficio de un conjunto indeterminado de personas, cuanto más un habeas corpus correctivo colectivo, cuando lo que está en juego es derechos como la vida de los detenidos. Y a su vez, ¿sí?, no solo eso, sino que si cada uno de los detenidos presentaba un habeas corpus distinto, no solo colapsaría el sistema de justicia, sino que daría lugar a sentencias diferenciales. Entonces, lo que haría, o sea, lo que la Corte dice es, bueno, a ver, vamos a hacer un seguimiento, genera lo que llama una audiencia pública, llama al representante del servicio penitenciario, al representante de la gobernación, se levantó mi hija, ¿sí?, y se tiró hacia arriba del sillón, ¿sí?, y em, hola, y lo que se le intimó a la provincia de Buenos Aires era que en el plazo de un año, la persona, digamos, el Estado mejore las condiciones de detención, ¿sí?, adecuándolo a la realidad de cada detenido, ¿sí?, y de esa manera, ¿sí?, cumpla con la normativa del bloque de constitucionalidad federal en cuanto al tipo de detención que debe tener cada detenido, cumpliendo con la máxima de la resocialización, ¿sí?, y radicúe la normativa que hacía que todo sujeto, o sea, que era, digamos, la prisión preventiva era automática, con lo cual eso generaba una superpoblación carcelaria. Digamos, ¿por qué fue correctivo colectivo? Porque los detenidos fueron indeterminados, no fue a nombre de cada uno, sino que fueron todos aquellos detenidos, ¿sí?, en establecimientos penitenciarios, cárceles, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa fue la faz correctiva, ¿sí?, del habeas corpus, ¿sí? Ahora probablemente van a ver una carita. Ay, se está riendo. Van a ver una carita que aparece de costado. Papá, no, una carita no. Una carita no. Bueno, mandé saludos a mis alumnos que son muy felices escuchando. ¿Me contás? Ahora,
la pregunta es, ¿quién puede presentar la acción de habeas corpus? ¿Sí? Papá, Deme un segundo. Sí. contame. Vamos a un corte, una carada y ya volvemos. Papá, Un botón. Bueno, nos habíamos quedado en quién podía interponer la acción. Hacer una acción tan básica no requiere firma de abogado, sino que la puede interponer cualquier interesado, ¿sí? Familiar, amigo, ¿sí? Que pueda tener o el propio, ¿sí? Interesado, obviamente siempre y cuando no esté privado de la libertad ambulatoria, ¿sí? Y acá es donde se ve claramente el carácter expedite de la acción, porque quita un requisito formal que es la firma de abogado. Digamos, siendo que cualquier presentación, digamos, la ley establece que cualquier presentación sin firma de abogado es nula, o en este caso, digamos, la denuncia de habeas corpus, que cae ante el juez de habeas corpus de turno, ¿sí? No requiere firma de abogado. Ustedes tienen ahí en el libro el procedimiento, con lo cual no hace falta que yo se los explique, es bastante sencillo. Pero sí es importante establecer que el artículo 43 establece que esta garantía no es suprimible en estado de sitio. Ustedes saben que el estado de sitio es un estado es un estado mediante el cual, por una conmoción interior o ataque exterior donde se ponga en riesgo las instituciones democráticas o el orden público estatal, el Estado tiene digamos, la facultad de restringir derechos y garantías constitucionales. El habeas corpus, teniendo en cuenta que en esos casos el Estado puede actuar, ¿sí? Privando la libertad ambulatoria, ¿sí? De los individuos sin justificación alguna, ¿sí? Es donde más el habeas corpus adquiere vigencia, y no se puede suprimir por imperio del artículo 43, ni siquiera en estado de sitio. Es un mecanismo formal insuprimible, ¿sí? Porque lo que se preserva es la libertad ambulatoria, y en aquellos supuestos tan extremos como el estado de sitio es donde más vigencia adquiere. El segundo es el habeas data. El habeas data no nació a partir de la jurisprudencia, sino que directamente se constituyó como ley. ¿Sí? La traducción correcta es hay dato, y lo que se intenta es, ¿sí? Privar, digamos, proteger el derecho a la intimidad de los datos personales de las personas humanas y también de las personas físicas, de existencia ideal, ¿sí? Mientras que el habeas corpus es solo de las personas humanas, ¿sí? El habeas data también es de las personas jurídicas, como las empresas. Lo importante es que tengan que tener en cuenta es que el avance del Estado necesita datos sobre los administrados, o sea, datos sobre nosotros, que se guardan en bancos de datos. Existen tres tipos de bancos de datos. Los bancos de datos públicos, como los bancos de datos que llevan, ¿sí? Las diferentes reparticiones. Uno es el INDEC, como es los que surgen de los censos, ¿sí? Donde no hay una titularidad de los datos, sino que hay meramente datos estadísticos, o bien bancos de datos como a quien se le suministra determinada medicación oncológica para los efectos de establecer, ¿sí? Quién debe recibirla y quién no. Por otro lado, están los bancos de datos privados, que se dividen en dos. Aquellos datos privados que tienen destino a emitir informes, y aquellos datos privados que no tienen destino a emitir informes, sino que básicamente recaban datos para armar estrategias de marketing o de publicidad para incluir determinado producto dentro del mercado.
Estos datos no siempre son datos, digamos, sin ningún tipo de contenido dañino, sino que en muchos casos estos bancos de datos tienen datos, valga la redundancia, ¿sí?, que hacen a nuestra intimidad o que su divulgación puede generar unos daños dentro de nuestra vida social. Por eso la Big Data va contra bancos de datos públicos, ¿sí?, o privados con el destino de emitir informes, porque lo que se previene es la divulgación de datos que puedan generar afectaciones a nuestra intimidad o a nuestra ¿sí?, realidad, o que nos estorpezcan la forma en que queremos vivir. Correcto. Esta garantía sí tiene la limitación de que va con firma de letrado, ¿sí?, y sí se puede, ¿sí?, reclamar daños y perjuicios, ¿sí? Está muy emparentada con la reforma del Código Civil y Comercial, con aquellas acciones de protección al honor, ¿sí?, pero esta está regulada por la Constitución Nacional. Lo importante es que tengamos claro qué tipos de datos son los que vamos a tener que trabajar y cuál es la finalidad del habeas corpus en cada dato. Se pueden dar diferentes tipos de datos, sin duda si son datos correctos, ¿sí?, y que no tengan ninguna afectación sobre nuestra personalidad o el nombre y honor, ¿sí?, no hay problema de que se puedan divulgar. Por ejemplo, a la hora de cerrar un contrato, ¿sí?, un banco de datos privado, como es el banco de datos financiero Veraz, puede permitirme a mí conocer cómo es el comportamiento financiero de mi cocontratante, si tiene cheques rechazados y demás, que hace a la fe comercial. El problema es cuando dentro de esos informes se incluyen datos falsos, datos erróneos, datos desactualizados o datos sensibles o discriminatorios, ¿sí? Si el banco de datos público o privado tiene un banco de datos falso, mediante la Big Data yo puedo pedir la supresión de ese dato. Si el dato es erróneo, yo puedo pedir la rectificación de ese dato. Si el banco de datos tiene un dato desactualizado, yo puedo pedir su actualización para evitar, en los tres casos, que su divulgación me genere daños. Ahora, si el dato es sensible o discriminatorio, religión, género, elección sexual, determinada afiliación política y demás cuestiones, ¿sí?, y que este dato me pueda cerrar puertas en la vida, yo puedo pedir lo que se llama la confidencialidad, es decir, que el dato no se divulgue mediante el habeas corpus, ¿sí? El límite que establece la Constitución es la información periodística, ¿sí? Digamos, la garantía de preservar la fuente de información periodística que se le da a los periodistas, ¿sí?, es decir, de dónde recaban los datos, hace que no sea procedente la habeas data a los efectos de saber de dónde viene el dato, aunque sea falso, erróneo o discriminatorio. Sí, lo que se me permite a mí, en caso de una divulgación contra el honor, es la posibilidad de, o bien por la vía de calumnias e injurias, ¿sí?, a nivel penal, o bien por la vía del derecho a réplica, es decir, poder responder los agravios periodísticos contemplado en el Pacto San José de Costa Rica, ¿sí?, pero no puedo ir por el habeas data porque solo va contra bancos de datos públicos o privados y a su vez las fuentes de información periodísticas están protegidas a nivel constitucional. Y por último tenemos el amparo, ¿sí? El amparo tiene una regulación bastante especial, ¿sí?,
acá entra en vigencia todo aquello todas aquellas características que vimos originariamente, ¿sí? Pero establece que eh, en la redacción, No, ¿dónde está mamá? ¿sí? Que ¿Dónde está? lo que se tutela es ¿Dónde está? cualquier acto u omisión de autoridades públicas o de particulares ¿Dónde está? que en forma actual o inminente lesione, restringe, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Y acá es donde vienen algunas cosas que tenemos que distinguir de la redacción, ¿sí? Cuando habla de contra todo acto u omisión, ¿sí? Cuando hablamos de acto implica un hacer, es decir, yo me protejo de un hacer que daña derechos o pone en peligro derechos. ¿Sí? O una omisión es un hacer debido que al no hacerse sí pone en peligro derechos o bien vulnera derechos. ¿Sí? Y después dice que en forma actual o inminente, es decir, que actualmente o digamos, preventivamente, a los efectos de evitarlo, lesione, restrinja, altere, amenace. Es decir, son todos los supuestos en los cuales se pone en peligro el derecho, ya sea por la lesión en sí misma en forma actual, ¿sí? La restricción en sí misma en forma actual, la alteración, ¿sí? En forma actual o la amenaza en forma actual, ¿correcto? Y lo importante es que esto puede surgir a partir de autoridades públicas o autoridades privadas, ¿sí? Allá nace del fallo Cot y Siri, donde está el amparo público y el amparo privado, ¿sí? Donde tanto la restricción, o sea, tanto la vulneración de derechos, de cualquier derecho, ¿sí? Por eso lo dice un tratado, la Constitución o una ley, ¿sí? Pueda ser restringido por el Estado o por un particular. Por ejemplo, una obra social que se niega a dar determinada medicación. O un decreto, ¿sí? Que priva determinado derecho a la propiedad, como fue el famoso corralito que muchos de ustedes lo conocieron y muchos de ustedes eran chicos, donde se privaba la disponibilidad de fondos en dólares, ¿sí? Que estaban depositados en los bancos. Sí tiene que haber actualidad en la lesión del derecho. No puedo yo reclamar que me dañaron un derecho, sino que tiene que ser actual, me están dañando un derecho. ¿Sí? Y después dice que esa afectación tiene que ser arbitraria, ¿sí? O ilegal con carácter evidente. Cuando hablamos de arbitraria, es que la lesión, alteración y demás supuestos, ¿sí? No tiene argumento jurídico para poder hacerlo. Y en el segundo caso, ¿sí? Es decir, ilegal, es que de alguna manera el hacer debido o el hacer, ¿sí? Se realiza en forma contraria a todo el ordenamiento jurídico. ¿Correcto? Eh, También nosotros tenemos en la misma redacción la incorporación de lo que llamamos el amparo colectivo, que es el amparo, pero sobre, ¿sí? Derechos que no pertenecen a un sujeto en particular, con lo cual yo me siento lesionado en un derecho y por ende presento un amparo, que también va con firma de letrado, o sea, es decir, acá el carácter expedito se ve, digamos, reducido, ¿sí? No como el de corpus, que es amplio, sino que tiene que ver con lo que se llaman los derechos de licencia colectiva. Aquellos derechos donde no existe un titular concreto, sino que la titularidad está basada en un conjunto determinado o indeterminado de sujetos. Por ejemplo, los vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo, aquellos vecinos aledaños a una fábrica, ¿sí? Aquellos sujetos que están esperando determinado fármaco, ¿sí? Es decir, son derechos que no tienen, ¿sí? Una titularidad restringida, sino una titularidad amplia.
y que a veces su determinación, ¿sí?, no es concreta, sino que es, digamos, su carácter de indeterminado tiene que ver con que no se sabe la cantidad de destinatarios, ¿sí?, que el amparo a favor, ¿sí?, evitarían que se le vulnere el derecho. Ustedes tienen un caso de la fiebre hemorrágica argentina, donde se está reclamando que el Estado ponga en funcionamiento una vacuna, ¿sí?, para proteger de determinada enfermedad. No dice quiénes son los destinatarios, sino dice, ¿sí?, quiénes deberían recibirla por su localización dentro del mapa de la Argentina, pero no dice nombre por nombre quiénes son los destinatarios. Hay una suerte de indeterminación. Pero acá no tiene la legitimación activa, es decir, quienes pueden presentarlo es diferencial. Lo puede presentar un afectado en beneficio de todos los afectados, ¿sí?, el defensor del pueblo, que es una figura que incluye la Constitución, que la copia del modelo anglosajón, el ombudsman, ¿sí?, o lo que llamamos el hombre ombú, ¿sí?, que representa a el pueblo, ¿sí?, o bien la ley dice organizaciones que propendan esos fines conforme a la ley. Está hablando de las ONG, ¿sí?, como la Liga de Amas de Casa, Greenpeace y demás. Pero acá establece una diferenciación. Cuando una organización presenta un amparo colectivo, el derecho que está siendo vulnerado, restringido, amenazado, tiene que ser coincidente con el objeto de esa organización. Si se trata de ecología, la Liga de Amas de Casa no puede porque está vinculada al consumo, ¿sí?, ¿sí?, sino que podría ser Greenpeace, que está vinculada a la ecología, ¿sí? Si se trata de la persecución de eh, eh, trabajadores sexuales, ¿sí?, tendrá que hacer la Asociación de Trabajadoras Sexuales, ¿sí?, y no la Liga de Amas de Casa, ¿sí? O bien el aumento indiscriminado de determinado producto, ¿sí?, por factores comerciales de la canasta básica, no podrá ser presentado por Greenpeace, sino por la Liga de Amas de Casa. Es decir, el objeto digamos, de la ONG tiene que coincidir con el derecho difuso que se está restringiendo, amenazando por parte del Estado o de un particular. ¿Sí? Cuando hablamos de particular no necesariamente estoy hablando de un sujeto, sino estoy hablando de una entidad o una persona jurídica. Lo importante es que ustedes entiendan que estos son los mecanismos que el sistema jurídico nos otorga para poder proteger, ¿sí?, nuestros derechos reconocidos, ¿sí?, en todo el ordenamiento jurídico. Desde el más básico, como la libertad ambulatoria, hasta todos los derechos en general, como lo protege el amparo. Al amparo se lo llama la garantía residual, porque todo lo que no entra por habeas corpus o por habeas data va por amparo. Por eso es una regulación mucho más amplia, ¿sí? Esto es la clase de mecanismos formales, ¿sí? En general, lo importante es que ustedes puedan ver en los fallos lo que yo acabo de explicar y lo que dice el libro. De amparos hay poco, porque la mayoría de los casos son amparos, ¿sí?, individuales, pero sí hay amparos colectivos y sí hay bastantes de habeas corpus y algunos de habeas data, para que ustedes puedan visualizar cómo se ponen en acción determinadas las garantías y, por sobre todas las cosas, cuando, en el caso del habeas corpus, hasta dónde llega la privación de derechos en marco de detenciones legales y dónde está la vara, porque van a ver que hay fallos donde determinado derecho lo incluyen como parte de la detención legal
y otros hacen que la detención se vuelva ilegal, cuando hablamos de cuerpos correctivos. Y obviamente conocer los fallos fundacionales de los 5 tipos de corpus. 5 y no 3. Y me refiero a lo que hablamos siempre. Bueno, esta es la clase. Más tarde les subo la de parentesco. Les mando un saludo grande. Y bueno, dentro de un rato nos volvemos a ver con la otra clase. Chau chicos.